Nada me da más gusto que haber aceptado esta amable invitación para estar aquí en la Ibero Puebla, como lo he hecho en anteriores ocasiones en los recintos de la Universidad Iberoamericana, en distintos espacios de la República Mexicana, para platicar de lo que nosotros estamos pensando en el Senado de la República, como la necesidad de algunas reformas de fondo que permitan adecuar a nuestras instituciones a los momentos que está viviendo el país y sobre todo conducirlo hacia la necesaria modernidad que nos genere efectos positivos, que haga al Estado más eficaz y moderno, pero al mismo tiempo que consiga objetivos mucho mejores que los que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Agradezco enormemente a Diego el que haya tenido la amabilidad de también convocarnos, y quisiera, aprovechando aquí la presencia de muchas amigas y amigos que veo también en el auditorio, el iniciar esta conversación diciéndoles que nuevamente nos encontramos en la ruta de la renovación de la presidencia de la República en una elección federal que se va a vivir el próximo 1 de julio. Parece muy lejos, sobre todo muchos de ustedes con su juventud me darán la razón. Las elecciones del 2006, elecciones en el 2006, hace 6 años, que fueron sumamente accidentadas, que generaron gran incertidumbre, sobre todo por sus resultados tan estrechos entre los partidos políticos y los candidatos que compitieron, y que llegó incluso a hablarse de la posible ingobernabilidad que se generaba por la incertidumbre de saber si esas elecciones iban a ser calificadas positivamente o iban a ser anuladas. Todo hace 6 años, porque veníamos o contábamos con una legislación que no preveía lo que eran las competencias electorales cerradas. Difícilmente, incluso esa legislación, se había imaginado la alternancia, una alternancia que hoy convive afortunadamente entre nosotros y que cada vez la deseamos más, decimos los priistas, sobre todo donde ya perdimos, porque pues esto nos pondrá en posibilidad de poder demostrar qué tanto hemos aprendido de las derrotas que enseñan más que las victorias. Pero aquel 2006, que afortunadamente salvamos por tener algunas instituciones que habíamos pensado en el pasado, como es la construcción de un Tribunal Federal Electoral que al final de la jornada puso el orden al respecto e hizo respetar el triunfo de quien estaba impugnado por haberlo logrado por estrecho margen, como es el hoy presidente de la República, y que varias fuerzas políticas, entre ellas en las que yo milito, pues hicieron posible que se asumiera la presidencia de la República por el actual presidente Felipe Calderón, debido a que la razón jurídica se la había dado el Tribunal Federal Electoral. Aunque la razón histórica habrá de escribirse por mucho tiempo, pero lo que buscábamos era ordenar, y ordenar bien lo que estaba sucediendo en el país. De ahí nos dimos a la tarea de procurar con una nueva legislación, por cierto, que esto no sucediera en el futuro. Y estamos a punto de probar esa nueva legislación en el 2012. Ya hace un momento nuestros amigos de los medios de comunicación me hacían preguntas al respecto sobre algunas confusiones que esa nueva legislación pueda estar generando en el ambiente político y entre los electores o aquellos que participan sobre todo en esos medios de comunicación. Yo les contestaba que es una legislación moderna, pensada sobre que gire alrededor de un nuevo modelo de comunicación política que evite la compra de espacios en los medios electrónicos
que reparta los tiempos oficiales entre los partidos y que lleve sobre todo el espíritu de construir campañas supuestamente más cortas y ordenadas, menos inequitativas. 3 espacios, les decía. El primer espacio es el de la competencia interna entre los partidos políticos. Posteriormente, un espacio intermedio en el cual se dirimen las controversias electorales, como hoy está sucediendo en muchos partidos políticos. Y dirimidas estas controversias, el último espacio de 90 días al que se deben de circunscribir las campañas electorales. Campañas de 90 días, no campañas de 6 meses o de 9 meses. Obviamente, mientras la legislación va tomando su carta de naturalización en el conocimiento, los ajustes deberán de ser necesarios. Pero el espíritu es ese. No debería generar mayor confusión. Hoy, en este espacio llamado por algunos del silencio, que no es así como está legislado, por otros mal llamado de intercampañas, porque no puede haber intercampaña donde no ha habido una campaña previa, lo que sucede es que los partidos habrán de apreciar, y también la sociedad, que lo que se busca es que terminen los litigios electorales entre los partidos y que después inicien las campañas de 90 días con todos en igualdad de condiciones, no unos litigando en un tribunal y otros felices caminando en el espacio electoral. Voy a ponerles un ejemplo. Yo veía hoy en la mañana que el diputado Javier Corral, furioso por su competencia electoral en Chihuahua, impugnaba, señalando que hubo fraude en su partido político cuando seleccionó un candidato a senador que, por cierto, no utilizó las mejores artes electorales y que iba al tribunal a impugnarlo. Seguro que lo hará porque el diputado Javier Corral es un hombre de una fortaleza espiritual y política sumamente sólida, y habrá de pasar este tiempo en el cual el tribunal calificará si tiene razón o no tiene razón, y al final habrá un candidato de ese partido político que en igualdad de condiciones que los otros candidatos de distintos partidos políticos, pues habrán de competir en igualdad de condiciones. No conozco bien el tema político electoral de Puebla, pero en Puebla hoy se llevan a cabo varias de las asambleas distritales para seleccionar candidatos del PRI a las diputaciones federales, y yo confío en que esas asambleas terminen armónicamente, pero de lo contrario, pues habrá de sujetarse también a la legislación electoral si hay alguna impugnación que se dirimirá en el tiempo. Afortunadamente, nuestra candidata a senadora, Blanca, Juan Carlos, nuestro candidato también a senador, pues ellos de una u otra manera ya son formalmente nuestros precandidatos que estarán registrados posteriormente, pero sin mayor problema jurídico electoral. Yo no sé cómo vayan a salir los otros partidos políticos, pero en el caso de que ellos tengan conflicto interno, pues harán de dirimirlo en este espacio para que a partir del mes de abril todos entren a la competencia en igualdad de condiciones. De eso se trata esta legislación, pero en fin, perdón por haberme involucrado en ello, pero hace un momento las preguntas eran en ese sentido, y como yo participé mucho en hacer este nuevo modelo de comunicación político-electoral, una nueva ley electoral, me veo exigido a hacerles estos comentarios, sobre todo a ustedes, que no los había hecho anteriormente ante ningún otro auditorio, pero esa es la verdad. Pero comentábamos que el 2006 fue difícil y empezamos ordenando entonces la parte de la política con una nueva ley electoral para pasar posteriormente a otras reformas interesantes. Sí, entramos a la reforma del régimen de pensiones, que era muy importante en el país, era un hoyo negro que teníamos que atender porque en el futuro podía detonar peor que una elección competida por la presidencia de la República, porque las finanzas públicas estaban endebles. Resolvimos ese asunto para ir atendiendo lo urgente y después lo importante,
Y después pasamos a temas importantes de la vida nacional que ustedes podrán ir identificando, incluso alguno de ellos que fue muy debatido, como una reforma en el área energética que le permitió a Pemex tener más autonomía de gestión que la que había encontrado por muchos años y que también hace que Pemex se vaya acomodando. Pongo un ejemplo. Hoy en día ustedes conocen, que estudian ciencias políticas, pues este debate que se está generando alrededor de este tratado sobre yacimientos fronterizos que ha firmado el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, para explotar esa zona que de una u otra manera, si no existe tratado, pues cada quien lo podrá hacer a como mejor le parezca y le convenga, aunque sea un yacimiento compartido. Y ahí sí, pues entonces, como dicen en mi pueblo, el que tenga más saliva, que trague más pinole. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es que sea justo y que sea legal. Y por eso, en la legislación del 2008, en la llamada reforma al régimen petrolero, incluimos en el artículo, en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, la existencia o el reconocimiento a la existencia de pozos o yacimientos transfronterizos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que nosotros hiciéramos esas reformas, parecía que no había o no existían los yacimientos transfronterizos. Y lógico, ¿verdad? Siempre han existido. Bueno, pero la ley no los hacía que estos estuviesen incluidos en ella. Cuando pusimos el que los yacimientos transfronterizos existían en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, ahí también dispusimos que la explotación de esos yacimientos transfronterizos, y no es una ocurrencia, sino es lo que está sucediendo en el mundo, debería de pactarse en un tratado entre dos países, y que a partir de ello, ahí se verían las condiciones para que fuera justo y equitativo el reparto de lo que es la riqueza que estaba en el subsuelo. Cuando hicimos esa reforma, me acordé de otra reforma que se llevó a cabo hace muchos años para ustedes, pocos para nosotros, maestra. Y recuerdo cómo en 1991 se hizo una reforma al 130 constitucional para por fin poner en la Constitución y en la ley lo que es la existencia de las iglesias. Parecía que nosotros en la ley pues negábamos la existencia de lo que era evidente, estaba en el ambiente. Pusimos en la ley y adecuamos la ley para que ésta reconociera entonces la existencia de las iglesias y se normase lo que es su trabajo en los siguientes años. Es lo mismo que hicimos en la ley reglamentaria del 27, la existencia de yacimientos transfronterizos. Ahora habremos de revisar en el Senado las condiciones en las que se firmó ese tratado para saber si existen bien redactados y bien pensadas las formas o las fórmulas de controversia que pueden existir entre los dos países en el momento de la explotación para que nadie saque ventaja sobre el otro y tantos otros detalles que ya conocen quienes han sido senadores y quienes han sido diputados y quienes pretenden serlo, sobre todo porque habrán de encontrarse con esas tareas.